Buenas tardes, estimados estudiantes. Continuamos con la clase número 5 en su última parte, relacionada a la percepción auditiva. Vamos a estar revisando lo que son las habilidades o las llamadas también destrezas de análisis visual. Entre ellas tenemos la figura plana. Esta es la habilidad para entender un rasgo o forma específica. Un ejemplo de esto sería identificar las letras. Un niño que no puede identificar o reconocer, diferenciar entre una letra u otra, podríamos nosotros estar frente a una dificultad de figura plana, para lo cual se requiere realizar ejercicios de estimulación específicamente en esta destreza. También una destreza importante es la de la constancia de tamaño y forma. Dicha habilidad permite reconocer que la información visual es lógica sin tener en cuenta el objeto o la forma de la imagen retiniana, localización u orientación del objeto. Como ejemplo tenemos identificar cualquier tipo de letra a pesar de su estilo, forma o tamaño. Como vemos nosotros, el poder tener esta destreza de constancia y forma nos permite identificar entre este conjunto de letras A que observamos en esta imagen, a pesar de que cada una de ellas tiene un estilo y características y decoraciones distintas, la podemos reconocer y mantener de manera constante su representación como la letra A. También encontramos una importante destreza que es el cierre visual. Esta habilidad del individuo debe estar atento a las pistas que se le presentan a nivel visual, que le permitirán poder descifrar cuál es el objeto que se está presentando de manera incompleta. Un ejemplo de ello es completar una palabra cuando se sabe solamente unas letras. Para mayor claridad nosotros, el juego del ahorcado nos permite a nosotros ir discerniendo cuál es la palabra que se estaría presentando, a pesar de que no tiene todas las letras, ya que se presentan algunas en blanco o ausentes. Como en esta imagen de aquí, podríamos concluir nosotros rápidamente que es un pastelillo o un pound cake, un cupcake, gracias al cierre visual que tenemos nosotros. Este se produce por una comparación entre lo que nuestra retina nos está indicando en la imagen y nuestro almacén visual en la mente compara con estas imágenes previas y que nosotros tenemos para reconocer. De la misma manera, tenemos aquí la memoria visual espacial, que es la habilidad de recordar la localización espacial la forma y los rasgos de un estímulo. Por ejemplo, en este caso, recordar una película o una calle. El momento que recordamos cómo se dieron los hechos de la película en orden cronológico, las características de los personajes y de muchas de las escenas, estamos utilizando nuestra memoria en este sentido visual espacial. De la misma manera, cuando recordamos cuál es el camino que tenemos que seguir para llegar a casa o el camino hacia el trabajo o la universidad. Nosotros sabemos, reconocemos y podemos tomar este camino gracias a esta memoria que nosotros tenemos. Otro caso sería en el momento en el que usted no encuentra sus llaves, no encuentra sus lentes, no sabe dónde dejó su flash memory o pendrive, su celular, y usted hace un proceso de evocación y de recuerdo, haciendo un esfuerzo por saber en dónde estaba. Y es incluso tal que cuando usted salió de su casa y regresa a su casa, dice y va y se dirige exactamente al lugar donde recuerda haber dejado el objeto y lo encuentra en ese lugar. Esto es gracias también a este tipo de memoria. Fundamental entonces para el proceso de escritura y para el proceso evidente de lectura, el poder contar con estas habilidades de figura plana en la diferenciación o discriminación de letras, la constancia del tamaño y forma, en mantener el concepto de representación mental más allá de la imagen retiniana, el cierre visual que nos permite a través de la comparación de las imágenes guardadas en nuestro almacén visual en la memoria con lo que estamos observando y la memoria visual espacial que se particulariza hacia las ubicaciones espaciales de los objetos
o en este caso de letras también. La memoria secuencial espacial permitirá de una manera muy importante recordar una secuencia de objetos, letras, palabras o símbolos, en el mismo orden en el que fueron vistos originalmente. Por ejemplo, recordar números de teléfono. Esto es súper importante para el tema de la escritura y la lectura, ya que la ortografía va a tener mucho que ver con esta habilidad de ir guardando en una memoria semántica, en un almacén léxico, las palabras organizadas y estructuradas en un orden en particular, sus letras, y irlas almacenando, irlas guardando. Por eso es que se aconseja frecuentemente a los niños, a los profesores, a los padres, que los niños que presentan dificultades de ortografía tienen que leer mucho. Y uno no entiende y dice, ¿por qué tiene que leer mucho? ¿Qué tiene que ver la ortografía con la lectura? La intención es memorizar la secuencia de las letras exactas, el tipo de letra que tiene que ir, en el orden en el que tiene que ir en la palabra. Y solamente al verlas varias veces a las letras y a las palabras en unas oraciones formadas, la frecuencia y repetición de este estímulo va a permitir consolidar en el almacén semántico esta información. También por eso antiguamente se utilizaba la estrategia de mandar a hacer planas y planas y planas de la palabra o de donde hay el error ortográfico. Si es que se hacía adecuadamente el procedimiento, se cumplía con la misma función, el reforzamiento de la imagen en la memoria semántica y léxica. La visualización es otra habilidad que permite recordar una imagen y manipularla mentalmente a pesar de no tenerla físicamente aquí al objeto. Como en este caso, pensar si un regalo va a caber o no dentro de una caja. Yo voy a comprar uno de lo que ahora es muy común, fundita de regalo, pero no vengo trayendo el regalo porque se me quedó en la casa. Entonces trato de hacer una representación y recuerdo visual de aquel objeto y al observar la eh, fundita de regalo, mm, analizo si es que alcanza o no alcanzaría dentro de esta fundita el regalo que tengo en casa. Y por lo tanto, elijo o selecciono un tamaño de funda en particular. Esto tiene mucho que ver también con la capacidad de la lógica abstracta o visual que nos permite a nosotros ver las imágenes en 3D y modificar su ubicación y de esa manera poder resolver ese tipo de problemas. Una importante destreza en el sentido de las habilidades visuales sería la velocidad visual y la extensión de la percepción. Es un índice a través del cual el volumen de la información manejada está en el proceso visual. Copiar rápidamente la pizarra con pocos vistazos. Es importante tener esta habilidad de grabar en la memoria de corto plazo o en la memoria de trabajo frases enteras para poder trasladarlas al papel. Esto tanto de manera visual como auditiva en el dictado y la copia. Entonces es una habilidad fundamental en los procesos de la adquisición de la lectoescritura. De la misma manera encontramos las destrezas de integración visual. La información visual incluye dos categorías de integración de estas habilidades. Ya hablamos de la integración sensorial, así que en un video anterior yo creo que este tema está un poco claro. La integración intramodal implica la coordinación de estímulos recibidos dentro de una misma modalidad perceptiva, visual. Por ejemplo, cuando se aprende una palabra nueva, esta se está creando una representación visual de la palabra con una imagen. Y en el caso de la integración intermodal es cuando integramos, por ejemplo, elementos visuales con motores o visuales con auditivos. Al verbalizar o leer está ocurriendo este fenómeno que es justamente la integración de la imagen y la representación simbólica de las palabras a través de los signos lingüísticos con los sonidos de las palabras pronunciadas en una sola representación mental que incluye el concepto o imagen de la misma. La integración motora visual hace referencia, en este caso, a los movimientos que nos permiten a nosotros el proceso de la lectura y de la escritura. Finalmente, la integración visual auditiva es la capacidad para unir estímulos específicamente visuales y auditivos
lo cual es muy importante en la lectura en voz alta y posterior lectura en voz baja, así como la interpretación musical. Agradezco mucho su atención.